decreto acabó el confinamiento, pero el decreto no acabó la infección por COVID ni la pandemia. Eso no se acaba por decreto. Es decir, seguimos en una situación, como nos decían nuestros colegas, que en este momento es preocupante, y es preocupante el que la gente salga libremente a las calles a hacer sus actividades normales, sobre todo si no somos conscientes de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. La responsabilidad ya hoy es individual, y la libertad individual llega hasta donde llega la libertad del otro. Por eso es tan importante que en una enfermedad como el COVID, en una pandemia, no solamente soy yo quien me enfermo, sino que puedo transmitir la enfermedad a personas de alto riesgo con un aumento de la mortalidad de esas personas. Por eso mi responsabilidad, como decía el doctor González, debe ser inteligente. La apertura de la contención en casa debe ser inteligente. Y la inteligencia no solamente se mide por el cociente intelectual, sino por el razonamiento social, por la razón de que de mi comportamiento depende la vida de otras personas. Por eso es tan importante que las medidas de protección personal, el aislamiento social en las personas que están sintomáticas o enfermas, o la detección de factores de riesgo a través de una semaforización, puede hacer que el retorno a las actividades normales sea más inteligente. En nuestra universidad, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama SESME Cuida, y hay 3 categorías para que las personas empiecen a regresar a la normalidad. Unos que están en semáforo en verde, que son personas que tienen menos de 60 años de edad y no tienen enfermedades de base que los hacen de mayor riesgo en caso de contraer el COVID. Es decir, no son personas con obesidad extrema, no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen inmunosupresión o tratamiento con fármacos que disminuyan las defensas. Esas son las personas consideradas como semáforo en verde, quienes más fácilmente van a poder retornar a sus actividades, tanto estudiantiles como administrativas o docentes. Hay otro grupo que se clasifica de acuerdo a una historia clínica que hacemos a todo el personal de la universidad en semáforo amarillo, que son personas de alto riesgo, bien sea porque tienen más de 60 años o porque tienen algunas de las enfermedades que mencionábamos que los hacen más susceptibles a presentar una enfermedad severa por COVID y aumento de la mortalidad. Esas personas en amarillo deben estar confinadas en casa, excepto que tengan un certificado de su médico tratante de que no hay compromiso de órgano blanco y que la enfermedad de base está controlada, y firmar voluntariamente el retornar a las instalaciones universitarias o a los hospitales en el caso de las áreas de la salud. Y hay personas con semáforo en rojo, que son aquellos que han tenido contacto reciente con personas enfermas con COVID o que sean sintomáticos respiratorios compatibles con infección aguda por COVID, quienes tienen que tener aislamiento obligatorio en casa y no pueden presentarse a las instituciones, tanto educativas como a las instituciones de salud. Eso es un retorno inteligente y es muy importante que las personas tengan consciente o sean conscientes de que si están en semáforo amarillo, lo ideal es que se queden en casa, y que si están en semáforo en rojo, es obligatorio que se queden en casa porque es un alto riesgo para sus demás compañeros. Igualmente, el retorno a las actividades académicas debe ser también progresivo, como lo hemos hecho inicialmente con prácticas de laboratorio o prácticas hospitalarias. Pero todo el contenido teórico de las asignaturas debe ser privilegiado a través de la virtualidad. No justifica tener grupos de 80 estudiantes sentados en un salón recibiendo una clase magistral o una actividad teórica, cuando lo pueden hacer sin ningún problema y, como se ha demostrado a lo largo de la pandemia, a través de la virtualidad. Entonces, privilegiamos las actividades prácticas en grupos pequeños de estudiantes con todas las medidas de protección personal para que el retorno sea realmente un retorno seguro para los demás estudiantes. Es claro que va a haber aumento del número de casos con esta apertura, pero es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso y que prevengamos con todas las medidas que mencionaban mis antecesores en el panel para que no ocurran estas cosas. Hemos tenido problemas en la universidad de estudiantes que no creen que el COVID sea una cosa tan grave y que están muy jóvenes y se sientan juntos 5 o 6 en una mesa sin guardarles el distanciamiento social. Entonces yo creo que es una conciencia que deben tener los estudiantes, los docentes y el personal administrativo para evitar aglomeraciones y evitar romper ese aislamiento social.